Buenas noches. Vamos a tener este nuevo episodio de nuestro seminario sobre el Principito. Así que muy bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en esta pequeña aventura en la que nosotros vamos a ir adentrándonos en el fantástico mundo del simbolismo y todo. Bueno, entonces nos acompañan como siempre varias personas, entre ellos hoy Francisco Monjes y Francisco Méndez. Una cosa muy importante es que al cabo de de estos episodios nos puede ya pasar que uno ya dice, bueno, ya entendí la clave. Ya entendí la clave. Entonces ya no necesito hacer esto y voy a evitarme nomás asistir a las clases. Ya entendí cómo tengo que hacer. No, cuidadito con eso. Porque para poder aprender a hacer esto es necesario realmente ver cómo alguien que sabe está interpretando y haciendo eso. Porque no se trata simplemente de mera interpretación. No se trata de elementos de interpretación, ¿sí? No es simplemente elementos de interpretación. Porque eso sería muy fácil, por decirlo así, poner nada más que elementos de interpretación y ir interpretando la cuestión más o menos con ciertas imágenes, con ciertos símbolos. No se trata de eso. Se trata sobre todo de una penetración como metafísica. Ya dijimos algo de eso en los episodios anteriores, con la cual uno tiene que estar habituado a esa penetración metafísica. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que entender ciertas características de Dios, ¿sí? O sea, del ser por antonomasia. Y al entender esas características de Dios, yo voy como por grados descendiendo a las inferiores. Entonces, si yo no entiendo eso de Dios, difícilmente voy a poder descender por grados a otras cosas. Y además, podría yo simplemente memorizar. Uno puede pensar, bueno, entonces voy a aprenderme metafísica y entonces voy descendiendo por grados. No, no, no. No es tan sencillo así. La mente tiene que estar como habituada a hacer eso. Y el hábito no es algo a lo cual nosotros podamos acceder fácilmente, el hábito de estas cosas, o sea, de la hermenéutica simbólica, digamos así. No es algo a lo cual podamos acceder fácilmente en nuestros días, porque no tenemos una liturgia simbólica en todo su sentido, y si no estamos o tenemos muy poco acceso a la liturgia simbólica, y tenemos muy poco acceso en general al estudio de las cosas en su carácter simbólico. Entonces, ¿qué sucede? No estamos habituados. Veo 2 o 3 veces, sí, entendí cómo hace el tema de la interpretación del Padre Miguel y todo, pero no estamos habituados. Entonces, al final, no se desarrolla otra vez. Por eso hay que tratar de tener un poco de paciencia en este tema, tratar de tener un poquito de paciencia y ir escuchando cómo, aunque muchas veces se repita lo mismo o parezcan cosas de poca profundidad, digamos así, o uno diga, bueno, esto yo ya sé, voy a hacerlo yo por mi cuenta. Mm, Hacer eso es condenarse simplemente a terminar haciendo aplicación racionalista a las cosas sin dejarse propiamente formar. El niño, si el niño hace eso, si un niño hace eso yo ya entendí, no necesito más nada, está frito, porque en ese mismo momento él deja de entender todo. En ese mismo momento deja de entender todo. Bien, entonces, estamos en el viaje de El Principito yendo a la Tierra, ¿sí? Aprovecha él una migración de aves que pasa por su planeta, y uno puede decir, migración de aves que pasa por su planeta. Las aves no vuelan en el espacio no hay atmósfera. ¿Cómo que vuelan? Explotan las aves en el espacio. Eso es mentalidad racionalista de nuevo, ¿sí? Cuando uno hace eso, uno termina no entendiendo cuál es el mensaje de la cuestión. Entonces, sí, en el cuento que nosotros estamos estudiando, pasa una migración de aves por el planeta del Principito, porque no se trata de un planeta en el sentido científico de la
palabra, astronómico. No es un planeta en el sentido astronómico, ¿sí? Sino que es un mundo, una cosmovisión, y él va pasando de planeta en planeta a través de diversas cosmovisiones. ¿Qué es una cosmovisión? Expliquemos aquí. Una cosmovisión nos referimos nosotros al decir que es un modo de entender el mundo. Por eso es muy importante detenerse en los aspectos que muestra el Principito en cada mundo que él visita, ¿sí? Es un modo de entender el mundo. Para el rey, él era rey y los demás eran súbditos. Es una cosmovisión de las cosas, ¿sí? Para el vanidoso, todos son como gente que simplemente le va a admirar. Todos son admiradores y él es el admirado. Es un modo de entender. Por eso él va pasando por mundos, ¿sí? La cosmovisión entonces es un cierto orden con el cual nosotros entendemos las cosas. Tenemos nosotros una cierta cosmovisión del mundo. Y hay cosmovisiones, digamos así como estándares o grandes cosmovisiones a las que nosotros podemos acceder y de las cuales nosotros podemos tener enteramente o por partes. Bueno, ¿y qué significa esto? Podemos distinguir básicamente, voy a decir así, dos cosmovisiones, ¿sí? La cosmovisión, voy a usar este término así con un poco de reserva, pero por diversas razones que no voy a explicar ahora, la cosmovisión tradicional y la cosmovisión moderna. Hay dos cosmovisiones, la tradicional y la moderna. Para la tradicional, por ejemplo, el universo es un orden, ¿sí? Donde las cosas están sometidas cada una en su propio lugar jerárquico a un orden superior y todas las cosas sometidas a Dios. En cambio, en la cosmovisión moderna prima la libertad, ¿sí? Donde cada cosa va a procurar su propia realización, pero alcanzando lo que desea, aunque aquello no esté de acuerdo con su propia naturaleza. Hay un sentimiento de descontento con lo propio, procurando crear, ¿sí? Crear la realidad sin aceptarla. En la cosmovisión tradicional yo acepto la realidad. En la cosmovisión moderna yo no acepto la realidad, la quiero transformar. Esto es un modo así sumamente sintetizado de explicar todas las cosas, pero nos ayuda más o menos a comenzar a ver. Y eso se traduce, o sea, eso se verifica en todas las áreas del saber, en las ciencias, en las artes, se verifica también en la educación, en la formación de los hijos, en los matrimonios. Esa cosmovisión afecta todo, ¿sí? Afecta todo. Por eso es importante que veamos nosotros estos aspectos de estas pequeñas cosmovisiones que el Principito va poniendo o va descubriendo en estos mundos. Él, por eso a veces no entiende, qué tipo raro, dice, vanidoso. Sí, por supuesto, te aplaudo, pero ¿qué estoy aplaudiendo aquí? ¿Qué es lo que estás buscando? O al rey, el rey le dice, no, vas a ser mi ministro de justicia. ¿Y a quién voy a juzgar? Y no sé, a un ratón que supongo que está por ahí. Entonces al Principito le cuesta un poco entender porque el Principito es, por así decirlo, es de cosmovisión, por así decirlo, tradicional, ¿sí? En cambio, todos los otros planetas son como aspectos de una cosmovisión más bien moderna, que renuncia a todo lo simbólico, que renuncia a todo lo espiritual y se queda simplemente con lo externo material, ¿sí? Por eso, al hacer este viaje con el Principito a través de los mundos, nosotros tenemos que ir entendiendo que nos está queriendo mostrar los aspectos de esa realidad. Y otra advertencia más que hay que decirlo a esta altura del campeonato. No es que el Principito sea siempre bueno. Uno va a decir, mira, el Principito se equivoca aquí.
Por supuesto, el Principito no es, nosotros cuando dijimos en un momento que el Principito se parecía a Jesucristo, algún aspecto del Principito se parece a Jesucristo, no todo, ¿entienden? Es como las analogías son así. Hay un analogado principal, que es el que tiene todas las características, Dios, en este caso, el ser, y se dice ser de todo el resto de las criaturas o de los entes, empezando por los ángeles hasta la última de las piedras o de los minerales, decimos que son seres de forma analógica, porque tienen algo de algún modo decimos que son seres en comparación con Dios, pero no son seres como Dios. Lo mismo entonces aquí. Hay que entender en el nivel de las analogías. Bien, vamos a entonces empezar, continuar con el capítulo 12, que es el siguiente planeta es el habitado por un bebedor, ¿sí? El siguiente planeta es el habitado por un bebedor. Aquí les voy a compartir la pantalla. El planeta siguiente estaba habitado por un bebedor. Esta visita fue muy breve, pero sumió al Principito en una gran melancolía. ¿Qué haces ahí?, preguntó al bebedor, a quien encontró instalado en silencio ante una colección de botellas vacías y una colección de botellas llenas. Bebo, respondió el bebedor con aire lúgubre, o sea, con tristeza, con gran tristeza. ¿Y por qué bebes?, preguntóle el Principito. Para olvidar, respondió el bebedor. ¿Para olvidar qué?, inquirió el Principito, que ya le compadecía, pobrecito el tipo ahora. Para olvidar que tengo vergüenza, confesó el bebedor bajando la cabeza. ¿Vergüenza de qué?, indagó el Principito, que deseaba socorrerle, pobre. Voy a ayudarle a este hombre. Vergüenza de beber, terminó el bebedor, que se encerró definitivamente en el silencio. Y el Principito se alejó, perplejo. Las personas grandes son decididamente muy, pero muy extrañas, se decía a sí mismo durante el viaje. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? O sea, bebo para olvidar que tengo vergüenza. ¿Y vergüenza de qué? Vergüenza de beber. Lo que está, ¿qué nos parece? ¿Qué me parece que está llamando la atención sobre qué aquí el Principito? Sobre el hecho de que la gente grande, está hablando de la gente sin contacto con la belleza, digamos así, los brutos. Paréntesis, gran paréntesis. Estos días estuve haciendo una charla sobre el tema y expliqué a los participantes lo siguiente, una tertulia, que Santo Tomás aquí nos suele usar una expresión muy interesante que dice que habla de que los que son insensibles a las cosas, a ciertas cosas espirituales son, él los llama brutos, ¿sí? Los que no se sensibilizan con lo que sucede, no simplemente lo que sucede a los demás, sino los que no logran entender con las cosas en su nivel de abstracción. Entonces se llama brutos. Y los brutos son los animales o las personas que no desarrollan esas capacidades de su mente o de su inteligencia. Bueno, entonces, ¿qué es el bruto fundamentalmente? El bruto es aquel que no logra abstraer las realidades, la realidad que subyace a lo simplemente sensible. Porque el animal ve a su dueño y mueve la cola. Ve a aquel a quien le da de comer. Huye del que le hace daño, se acerca al que le da placer. Eso es cosa de brutos. Lo mismo pasa con los hombres. El hombre que es bruto se acerca o se aleja de las cosas solamente en la medida en que les produce placer o se aleja de ellas en la medida en que les cause daño. Pero no se acerca a ellas por el bien que hay en sí mismas. Entonces, la cruz de nuestro Señor es una cosa horrorosa. O sea, es una película de terror eso. ¿Por qué yo me acercaría a la cruz de Jesucristo si me causa mal, daño, o le causa daño a quien yo amo? Por el bien que subyace a ella. Un bruto va a ver solamente el horror que significa aquello. En cambio, el sensible, digamos así, o sea, la persona que tiene sensibilidad espiritual, aquella persona que ve lo que subyace a lo que está ahí, no va a ver solamente el dolor, va a ver el amor. Va a ver el amor. Entonces, lo que está diciendo el Principito es que la gente grande solamente ve la casa de $1 millón, ¿sí?
que no ve el amor que subyace a aquello. No. Y la belleza está, eso es una realidad que si bien está en lo material, se expresa en ello porque tiene que tener claridad, se tiene que notar. Sin embargo, subyace debajo de la belleza el amor, ¿sí? Y el amor como unión, no como emoción y sentimiento, ¿no? Sino como unión propiamente, como unión con aquello bello que se quiere expresar, en el caso de la belleza, en el arte principalmente. La gente grande es así, es bruta, no ve, no ve no ve el amor, no ve, no es sensible, es insensible. Entonces, y el caso del borracho, ¿sí? Del hombre que bebía, que tenía la mitad de sus botellas vacías y la otra mitad de sus botellas llenas. Y que bebía para olvidar la vergüenza de que es un bebedor. Bebía para olvidar la vergüenza de que es un bebedor. ¿Qué puede ser esto? ¿Sí? Puede ser el hecho de que hace cosas que son incoherentes y que trata de beber porque la bebida hace que él olvide la vergüenza que le produjo después de comenzar a beber justamente porque bebió por algo, pero después la bebida le produce vergüenza por el estado en el que le deja y al final continúa en un círculo vicioso. Lo que tenemos aquí nosotros es un círculo vicioso, como muchas de las cosas que nos suceden a nosotros en esta vida. Me da vergüenza cierta cosa, entonces hago algo para poder olvidar esa vergüenza y después continúo haciendo esto porque esto produce aquello que me da vergüenza y hago lo mismo para poder terminar dejándolo de nuevo. Bueno, es un lío. Los adultos viven en un lío para el principito. Viven en un lío. Se lían haciendo cosas que les hace daño para después librarse de ellas con las mismas cosas de aquellas cosas que les hacen daño. Es lo mismo que eh, suelen criticar a los que, a los, a la gente, a los empresarios y compañía que trabajan mucho para ganar dinero para después perder la salud, para que con ese dinero puedan ir a recuperar su salud nuevamente, ¿no? Entonces, ese círculo vicioso en el que nosotros nos metemos es muy típico de nuestro mundo moderno. Por ejemplo, los antiguos no hacían ejercicios. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer ejercicio hoy? Porque tenemos que mover el cuerpo, porque si no nos morimos. Entonces hoy tenemos que hacer ejercicios, porque si no, terminamos volviéndonos locos. Por algún lugar vamos a terminar explotando. Pero por qué tenemos que hacer ejercicios? Porque, porque no plantamos nuestra comida, porque no limpiamos la casa. La limpiadora no hace ejercicios, evidentemente. Entonces yo puedo limpiar mi casa. Esa una hora que le dedico a poder eh, para poder hacer ejercicio en el gimnasio, ¿por qué yo no dedico a limpiar mi casa? Puedo tener una limpiadora si no tengo tiempo, pero cuando necesite hacer ejercicios y voy a pagar una limpiadora y además pagar otra vez el gimnasio, podía haber simplemente pagado, o sea, no pagar ni el gimnasio ni la limpiadora y limpiar yo mi casa para poder tener un poco más de salud. ¿Podía ser o no? Y sin embargo, esta situación tan simple y tan obvia es una cosa que se repite muchísimo, pero no, lo que pasa es que tenemos que ocultar justamente nuestra vergüenza de hacer esas cosas que nosotros las consideramos bajas. No hay cosas bajas o altas, ¿sí? Hay cosas que son necesarias para nosotros. Pero a veces nosotros terminamos poniendo dignidad donde no la hay y sacando dignidad de donde no se puede sacar o de cosas que realmente son dignas. Pensemos nomás en este caso de la limpieza de la casa. ¿Cuántos ricos hay que no limpian su casa y que contratan limpiadoras para después ir a gastar una hora otra vez en el gimnasio? Muchísima gente. Muchos jóvenes hacen eso, ¿sí? O para distraerse, van a las discotecas, gastan un montón de dinero para después perder la salud, para después tener que ir a eh, gastar más dinero otra vez en recuperar la salud. No hay tiempo, o sea, esta es la época en la que más dinero nosotros gastamos, en la que menos dinero tenemos nosotros para poder invertir en cosas bellas.
Le parecemos mucho y nos quejamos de la falta de belleza. Nos quejamos. Y sin embargo, las cosas más bellas del mundo fueron hechas en tiempos en que la gente era muy pobre. Hoy somos riquísimos. Las personas en particular tienen mucho más dinero que antes, pero para gastarlas en lo que no necesitan. Para beber y olvidar la vergüenza porque beben. Olvidar la vergüenza porque beben. Bueno, vamos a seguir aquí. Capítulo 13. Capítulo 13. El cuarto planeta era el del hombre de negocios. Hablando del hombre de negocios, ¿eh? El hombre estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza cuando llegó el principito. Buenos días, le dijo el principito. Su cigarrillo está apagado. 3 y 2 son 5. 5 y 7, 12. 12 y 3, 15. Buenos días. 15 y 7, 22. 22 y 6, 28. No tengo tiempo para volver a encenderlo. 26 y 5, 31. Uf, da un total pues de 501.622.731. Total exactitud del tipo. ¿500 millones de qué? ¿Sigue ahí? Le dice el hombre de negocios. 501 millones de... Ya no sé. Tengo tanto trabajo. Yo soy serio. No me divierto con tonterías. 2 y 5, 7. Vuelve a contar. ¿500 millones de qué? Repitió el principito, que nunca en su vida había renunciado a una pregunta, una vez que la habían formulado. Fíjense esta característica del principito, ¿sí? Nunca renuncia a una pregunta. ¿Por qué? Porque es importante llegar a entender las cosas. Hay que entenderlas, hay que entenderlas. El hombre de negocios levantó la cabeza. En los 54 años que habito este planeta, solo he sido molestado 3 veces. La primera fue hace 22 años por un abejorro que cayó, Dios sabe de dónde. Produjo un ruido espantoso y cometí 4 errores en una suma. La segunda fue hace 11 años por a la mitad del tiempo, ¿no? 22, 11. Hace 11 años por un ataque de reumatismo. Me hace falta ejercicios. Exactamente lo que estábamos diciendo, exactamente. Yo no recordaba este tema, pero es lo lógico, ¿no? No tengo tiempo para moverme, yo soy serio. Y la tercera vez, él aquí. Decía pues, 501 millones. ¿Millones de qué? Pregunta el principito. El hombre de negocios comprendió que no había esperanza de paz. Millones de esas cositas que se ven a veces en el cielo. ¿Moscas? No, cositas que brillan. Abejas. No, cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes. Pero yo soy serio, no tengo tiempo para desvariar. Ah, las estrellas. Eso, estrellas. ¿Y qué haces tú con 500 millones de estrellas? Pregunta el principito. 501.622.731. Yo soy serio, soy preciso. ¿Y qué haces con esas estrellas? ¿Qué hago? Sí, nada. Las poseo. Las poseo, buenísimo. ¿Posees las estrellas? Sí, pero he visto un rey que... los reyes no poseen, reinan. Es muy diferente. ¿Y para qué te sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y para qué te sirve ser rico? Y para comprar otras estrellas, si alguien las encuentra. Se dijo a sí mismo el principito, razona un poco como el ebrio. Razona un poco como el ebrio. Sin embargo, siguió preguntando, ¿y cómo se puede poseer estrellas? ¿De quién son? Replicó Osco, el hombre de negocios. No sé, de nadie. Entonces son mías, pues soy el primero en haberlo pensado. ¿Y eso es suficiente? Sin duda. Cuando encuentras un diamante que no es de nadie, es tuyo. Cuando encuentras una isla que no es de nadie, es tuya. Cuando eres el primero en tener una idea, la haces patentar, es tuya. Yo poseo las estrellas porque jamás nadie antes que yo soñó con poseerlas. Es verdad, dijo el principito. ¿Y qué haces tú con las estrellas? Las administro, las cuento y las recuento, dijo el hombre de negocios. Es difícil, pero soy un hombre serio. El principito todavía no estaba satisfecho. Yo, si poseo un pañuelo, puedo ponerlo alrededor de mi cuello y llevármelo. Yo, si poseo una flor, puedo cortarla y llevármela. Pero tú no puedes cortar las estrellas. No, pero puedo depositarlas en el banco. Tremendo. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó el principito. Y quiero decir que escribo en un papelito la cantidad de mis estrellas y después cierro el papelito bajo llave en un cajón. Eso es todo.
Es suficiente. Es divertido, pensó el Principito, es bastante poético, pero no es muy serio, que digamos. Está criticando a todo el sistema económico, ¿no? Entonces se habrán dado cuenta. El Principito tenía sobre las cosas serias ideas muy diferentes de las ideas de las personas grandes. Yo, dijo, poseo una flor, el Principito está hablando, ¿no?, que riego todos los días. Poseo 3 volcanes que desollino todas las semanas. Pues desollino también el que está extinguido. No se sabe nunca, ¿no? Es útil para mis volcanes y es útil para mi flor que yo los posea. Pero tú no eres útil a las estrellas. El hombre de negocios abrió la boca, pero no encontró respuestas y el Principito se fue. Decididamente, las personas grandes son extraordinarias, se decía para sus adentros durante el viaje. A ver, entonces, veamos esta maravilla de capítulo, ¿sí? Entonces, primero que es una crítica a muchas cosas, empezando por el sistema económico. El dinero que nosotros decimos que poseemos, pero en realidad no tenemos un papelito, una farsa de posesión, porque nuestro trabajo se convierte en un papel que depende en realidad depende de un montón de factores para que valga algo y que no es de nosotros, porque ustedes ven cómo el dinero pierde su valor. Y el dinero pierde el valor. ¿Y cómo que pierde el valor? O sea, que el trabajo que hiciste ayer hoy ya no vale más. ¿Cómo si me esforcé mucho? Para que vean ustedes la gran, no falsedad, sino, a ver qué palabra puedo utilizar para esto, el gran, la gran estafa que es el engaño, el robo que significa el sistema económico mundial, ¿sí? En el que todos estamos inmersos, todos, aquí en la India, ¿entienden? En la India sí que es peor, porque allá ellos están en un proceso de bancarización tremenda en ese país, de gente mucho más pobre que nosotros aquí en Paraguay. Y nosotros no tenemos tarjetas de crédito porque a algunos se les ocurrió poner límites a las tarjetas de crédito. Y eso no es posesión. Pero para el hombre rico, perdón, el hombre de negocios dice que es serio porque cuenta, porque puede contar, ¿sí? Cuenta y entonces ya las posee. Y entonces guarda en el banco un recibo de lo que él dice que él posee. Y sin embargo no posee. Y para el Principito, la posesión es utilidad para algo. La posesión es que nos poseamos como mutuamente. Que yo sea útil para aquello que yo digo poseer y que eso sea útil para mí. Eso llama posesión. Esto es muy profundo y yo mismo no logro ver todo lo que esto puede significar. O sea, es como que lo tengo aquí delante. No sé cómo lo voy a poner no sé cómo voy a ponerlo aquí en palabras. ¿Qué puede ser esto? ¿Qué puede ser? ¿Qué es lo que nos sucede? Parece mucho a los astrónomos, ¿sí? Los astrónomos modernos, desde Newton en adelante, Galileo, Newton, ellos hacen consistir la posesión de todos los astros y el conocimiento de todas las cosas solamente por la cuantificabilidad de las cosas. Entonces cuantifican todo. Y sin embargo, la cantidad, cuantificar el tema, no nos permite a nosotros entender qué es lo que sucede realmente. Fíjense que es el problema que sucede con la gente, con el tema de la física cuántica y de las partículas subatómicas. No pueden cuantificar la cuestión, entonces no pueden poseer, no pueden entender, no pueden llegar a entender el tema y no pueden entender cómo funciona aquello. Pero eso que sucede en física y en física cuántica, nos sucede también a nosotros en las cosas más sencillas de la vida. Nosotros no podemos entender las cosas porque pensamos que todo se reduce simplemente a la cantidad. Entonces, una casa es bella por su utilidad, que es lo que se traduce en utilitarismo. Esto es útil. ¿Para qué me va a servir esto? ¿Qué beneficio me va a dar tal cosa? Ya dijimos esto, pero vuelvo a recordar. Los jóvenes quieren tener eligen una profesión eh, por el salario que van a ganar. Aquí voy a ganar tanto, dice. En tal cosa voy a ganar tal. Pero la vocación, ¿sí? No se elige por eso, se elige por aquello con lo cual yo voy a poder hacer felices a los demás.
por la bondad de las cosas que yo voy a poder entregarles a ellos. No porque yo gane más dinero. Por eso tenemos nosotros una legión de gente frustrada y que no es feliz. Ellos quieren ser felices, pero sin embargo no eligieron las cosas para ser felices ni hacer felices a los demás. Eligieron aquello para poder ganar dinero. Lo mismo sucede con todas las ciencias. Queremos nosotros cuantificar, porque aquí no va a ser el dinero que yo tengo en el bolsillo, en la caja, en la cuenta corriente, sino el número con el cual yo intento poseer las cosas. Contó el tipo todas las estrellas y ya pensó que las poseía. Y el principito dice, estás re loco, no las posees un pepino, no las tenés. Los hombres cuentan todas las estrellas, cuentan las galaxias, los planetas, pueden saber el número de galaxias posibles que hay en el universo. Hay incluso, no sé, hay presentaciones que uno puede encontrar en internet. ¿Cuánto por ciento de materia oscura, la supuesta materia oscura que piensan que puede existir? No pongo en duda que pueda existir, digo que piensan porque no lo saben. Y dicen, no, que 75% de lo que existe en el universo es materia oscura. ¡Gran flauta! Impresionante. Yo digo, ¿cómo cuernos saben esto? Pero no pueden poseerse a sí mismos. No pueden poseerse a sí mismos. Hoy se quiere hacer una reforma política para hacer reformas en el Estado paraguayo y tener nuevas leyes porque no sé qué cosa y vamos a cuantificar mejor y controlar mejor tal cosa. Pero los hombres no son todavía virtuosos y piensa que una reforma política, por ejemplo, se va a resolver el problema de la corrupción. Más control, más cuantificación. Y no es por la virtud y no es por la felicidad propiamente con la que el hombre se hace feliz él a sí mismo y hace felices a los demás. Eso es lo que hace el Principito. El Principito hace feliz a su Rosa y él las hace felices a ellas desollinando sus volcanes, incluso aquel que no sirve ya para nada, y aquellos les hacen felices a él porque les dan todo lo que él necesita. Él puede fritar sus huevos, tiene algo de belleza, le hace trabajar porque trabaja el patio de su planeta y además puede ver puestas del sol todos los días. El día en que estaba triste, ¿cuántos eran? Un poco más de 40, si recuerdan. Un poco más de 40 puestas del sol en un día en que estuvo muy triste. Tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Y ve que a este hombre se fastidia simplemente porque alguien le impide contar su dinero. Entonces, tiene que cuidar de hacer consistir su felicidad en cosas que sean simplemente cuantificables en cuantificaciones. Voy a trabajar más, voy a ganar más dinero, voy a tener más salario, voy a hacer más tal cosa, voy a alcanzar tal cosa en tanto tiempo. Y no funciona así. Eso termina frustrándonos. Termina frustrando a la persona porque ni se hace feliz, porque no hace feliz a los demás. Hay que recordar una cosa. Todo tiene sentido solamente en la medida en que se da al otro. ¿Y por qué digo esto? Por un principio filosófico muy sencillo. El sentido de algo nunca es la misma cosa, siempre es otra cosa. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene una jarra? Nada, no tiene sentido por sí misma, a no ser para tener agua adentro de ella. ¿Y qué sentido tiene un vaso? Lo mismo, para tener un líquido dentro de él. ¿Y qué sentido tiene una silla si nadie se va a sentar en ella? No existe un solo hombre en el planeta. Tenemos una silla. No sirve. No tiene sentido. O una silla encima del techo, si nadie va a poder sentarse allí. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene sentido. Y el hombre, para sí mismo. El tipo está comprando su suicidio, porque no va a encontrar el sentido de las cosas, porque está buscándose a sí mismo. Nunca, nunca hemos tenido nosotros tanto suicidio como en estos tiempos, y a todo el mundo le sorprende, pero no hay que sorprenderse. Nos estamos buscando a nosotros mismos. Eso es. Nos buscamos a nosotros mismos. Vamos a tener más y más cada vez, porque el sentido de mi vida ya no soy yo. No son los demás y hacerle feliz a los demás, sino que soy yo. Es mi propia alegría, mi propia felicidad, mi propio dinero. Eso que yo esas estrellas que yo las voy a cuantificar
registrarlas para mí, y si alguien encuentra otras estrellas, voy a comprar con las estrellas que yo tengo. Al final, no poseo ninguna, ni estas estrellas, ni las otras estrellas que quiero comprar. No poseo nada, no tengo absolutamente nada. Estoy pensando para el futuro, para un futuro posible, pero tan distante, que no me sirve ahora, no me sirve no me sirve a mí, no me sirve a mí. ¿Ustedes piensan para qué Elon Musk está haciendo sus, eh, ¿cómo se llama? Expediciones espaciales con sus supercohetes impresionantes con los cuales estos cohetes vuelven otra vez y aterrizan así en vertical en la Tierra? Para ganar dinero, para tener más dinero, para tener mucho más dinero, para llevar a gente, a súper ricos allá, a que puedan tener la experiencia de estar en Marte. Pero nuestro gran problema va a ser que todavía somos infelices porque no hacemos felices a los demás. No hacemos felices significa no les completamos a ellos. No les damos a aquellos que realmente les va a dar la satisfacción de su existencia. Y una existencia que no puede ser simplemente medida por lo material. ¿Y qué significa esto? Que yo no necesito simplemente una mesa para escribir encima. Yo necesito una mesa bella. No necesito simplemente una silla. Necesito una silla bella. Porque si es simplemente una silla, me puedo poner una caja. ¿Por qué? Si necesito simplemente sentarme, ¿por qué no pongo una caja de estas cajas de cajas de cerveza, ¿no? O unas cajas de tomate? Sirve igual. No. Necesito que sea bella. A un animal yo le puedo poner un colchoncito ahí que no lavo en 6 meses, pero yo no puedo hacer eso para mí. Y si lo hago y si lo acepto, soy un bruto. No estoy, ¿por qué? Porque no estoy siendo sensible justamente a lo que, a la belleza y al bien que subyace a lo simplemente material. Un rico tiene una super cama lindísima de la gran flauta, pero todavía se queda simplemente con lo material de sus riquezas. Un pobre bruto no limpia su casa, no limpia su cama, no limpia su dormitorio. Al final no se diferencia mucho del rico, salvo que tiene una cama en un cuarto más feo, pero aquel piensa que posee las estrellas y no las posee. No las posee. Muy bien. Hasta aquí terminamos entonces este capítulo. Sí, vamos a hacerla nada más hasta 40 minutos. Y entonces les agradezco por haber compartido conmigo este episodio y estos 2 breves capítulos de El Principito. Hasta la próxima semana.